voy a mostrar una historia que está en la Biblia, la cual nos va a identificar el carácter oculto. Vamos a hablar del carácter oculto de Esaú, pero Esaú va a representar el cristiano de hoy en día, de esta generación. Esaú va a representarnos a nosotros en esta generación. Por eso lo quiero identificar así. Entonces el mensaje de hoy se llama el carácter oculto de Esaú. Acompáñeme por favor al Evangelio, o mejor, al libro de Santiago, del apóstol Santiago. En el capítulo 1, usted que tiene su Biblia, lea conmigo. Y dice Santiago capítulo 1 versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es, ¿cómo es? Inconstante en todos. Entonces lo que quiere decir esta palabra es el hombre de doble personalidad o el hombre bipolar es inconstante en todos sus caminos. Y ahora pasemos unas páginas y Santiago capítulo 4 y versículo 8 también nos va a enseñar algo acerca de la doble moral. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, que dice, purificad vuestros. Vamos a volverlo a leer porque este es bien interesante. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Santiago le está hablando ¿a quién? A las personas que todavía no han revelado la luz de Cristo en su corazón. Y les dice: limpiad las manos, y vosotros, está hablando otro grupo de personas, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Así que preste mucha atención. La palabra ánimo que nos relata y que nos habla la palabra de Dios es una traducción griega de alma, ánima. La palabra alma en el griego significa ánima, y de ahí se deriva la raíz literal de ánimo. Y sabemos que el alma es la que guarda las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto. Y cada vez que el apóstol Santiago habla del ánimo, está hablando del ánima o del alma. Personas que tienen doble alma, doble sentimientos, doble carácter, doble voluntad, dobles emociones. En realidad son personas hipócritas muy similares a los fariseos, a los cuales Jesús reprendió constantemente. Y cuando nosotros nos basamos en esas dos personalidades, estamos en una inestabilidad. Somos inconstantes porque tú no sabes si reposar en el hombre viejo o en lo que quedó o en las secuelas del hombre viejo o en el hombre nuevo. Recuerde que el apóstol Pablo nos enseña que el hombre viejo tiene que morir. ¿Cierto que sí? Y darle lugar al hombre nuevo, al nuevo gobierno, al nuevo pacto, al del Espíritu, al de la gracia. Cuando el hombre viejo muere en mi vida, tengo que dejar morir esos sentimientos, esas emociones, porque yo he vuelto a nacer, y he vuelto a nacer en el Espíritu bajo la palabra de Dios, una promesa. Y esa palabra me renueva, me restaura, me define como una persona de bendición. Pero tenemos que no dejar que las secuelas o que las migajas del hombre viejo se queden ahí haciendo metástasis en la vida del hombre. No se puede. Necesitamos nosotros empezar a basar nuestra vida espiritual en una sola autoridad, que es el Espíritu Santo de Dios, y que es la que nos va a llevar al éxito y a la bendición en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, personas de doble ánimo no
necesitamos dejar surgir en nuestra vida. Y quiero que vayamos a una historia que nos habla la Biblia acerca, que nos va a conectar a esto que estamos hablando hoy. Y es la vida de Jacob y de Esaú. Siempre, o por lo menos en mi caso, siempre que me hablaban de estos dos personajes, de Jacob y de Esaú, conocemos todos la historia, que Jacob le compró la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas. Y siempre decimos, wow, que Jacob fue aprovechado de Esaú. Pero siempre hablamos de Jacob. Jacob huyó, Jacob le robó la bendición, Jacob tuvo que salir y enfrentar otras situaciones. Pero Esaú, ¿qué pasó con Esaú? ¿O cuál fue la causa de que Esaú perdiera su primogenitura? Sí, la vendió, pero tenía que haber algo atrás acerca de Esaú. Y es lo que vamos a mirar hoy. Porque lo que venía atrás, la doble personalidad o el doble ánimo o la bipolaridad de Esaú, fue lo que hizo que él perdiera su bendición y nunca la recuperó. Él luchó por ella, por recuperarla, hasta lágrimas y de rodillas le pidió a Dios: devuélveme mi bendición. Pero el Señor le dijo no. ¿Sabe usted que hay bendiciones que nunca van a volver? Que un día tocaron tu puerta y dijeron: vengo de parte de Dios, y tú no le abriste, o de pronto le abriste y le cerraste la puerta en la cara a la bendición. Esas bendiciones se perdieron, y por más que llores y por más que clames, esa bendición nunca más va a volver a tu vida. A mí me pasó. Yo estaba en un ministerio donde estaba empezando, todo iba bien, era un buen servidor, trabajaba duro para el Señor, trabajaba fuerte para agradar al Señor. Yo quiero irme a hacer la obra de Dios, pero no me quiero desprender de las cosas que todavía me ataban acá: mi familia, el trabajo, los niños, la costumbre de estar viviendo en Bogotá. Y me entra una incertidumbre y empiezo a cavilar en medio de dos pensamientos: o me voy a Cali o me quedo aquí en Bogotá. Entonces yo decido con mi esposa salir. Bueno, es la hora de Dios, vamos, porque un día prometimos: Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, ¿cierto? Lo prometimos. Y nos viene esa palabra a la memoria y nos vamos. Pero cuando llegamos allá, viene una lucha fuerte, mis amados, porque empiezo a extrañar las costumbres de mi ciudad, empiezo a extrañar que estoy solo, no está mi familia, que hay cosas que todavía me alan a estar aquí. Y desafortunadamente yo hablo con el Paz y le digo: pastor, no, me devuelvo, este no es mi sitio. El pastor me dice: no, mira, aguanta, Dios tiene algo grande para ti. Yo soporté solo 3 días y no pude, no me sentí capaz, no me sentí preparado y me devolví. Pero a los días me doy cuenta que le cerré la cara a la bendición, que perdí una de las mejores oportunidades de mi vida. Porque cuando Dios me quiso entregar lo que Él me quiso dar, yo no lo aproveché, no lo supe administrar, lo perdí. Y cuando quise volver a intentarlo y le dije: Señor, perdóname por haber rechazado tu bendición, dame otra vez la oportunidad, el Señor dijo: ya no se puede, porque la bendición se fue. Y esto posiblemente nos puede pasar a todos, no solamente en el ámbito ministerial, sino también en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el diario vivir perdemos oportunidades, un buen trabajo, un buen negocio. A veces con el tiempo nos damos cuenta que fue una oportunidad que se perdió,
y que nunca más va a volver. Eso mismo le pasó a Esaú. Esaú, el Señor le dio una primogenitura que él vendió. Y cuando él vendió su primogenitura, él luchó para alcanzarla, lloró, se puso de rodillas, pero Dios le dijo: no se puede, lo perdiste, y eso le trajo consecuencias. Génesis capítulo 25, versículo 19. Preste mucha atención a esta historia, porque cualquier parecido con la realidad pueda que no sea coincidencia, sino más bien que el Señor te esté estrujando, o nos esté estrujando y nos esté diciendo: mira, hay fallas y hay cosas que tenemos que cambiar. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ella empezó a tener mellizos, gemelos, en su vientre, pero en el vientre de ella los niños luchaban. Imagínense eso. 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Ya el Señor sabía cómo estaba eso allá dentro de Rebeca. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. 25. Y salió el primero, ¿cómo era? Rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú significa velludo o pelliza. Sigamos. Después salió su hermano, pero él salió de una forma muy atípica, muy extraña. Trabada su mano del carcañal de Esaú, del talón de Esaú. Cuando el niño nació, cuando Esaú nació, la partera lo saca. Los niños nacen de cabeza, usted sabe, y la partera lo saca, y cuando están saliendo los piececitos ya para salir de últimas, Jacob saca la mano y se agarra del talón o del carcañal de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Nacieron los gemelos, pero uno nació pegado del otro, porque se agarró, no se soltó de su carcañal, de su talón. Y ahí empieza una historia muy hermosa. Sigamos. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón, ¿cómo? Más bien calmadito, tranquilito, quieto, que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac, ¿a quién amó más el papá? A Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. 29. Y guisó Jacob un potaje, volviendo Esaú del campo cansado. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Preste mucha atención, devuélvete un momento. Este nombre Edom, Esaú, mire lo que dice el versículo. Aquí tenemos que estar muy atentos y no perder el hilo de la historia, porque aquí vamos a encontrar muchas cosas. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Entonces el nombre de Esaú es el mismo nombre de ¿quién? De Edom. ¿Listo? Ya más adelante vamos a mirar por qué. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. ¿Y qué le dijo Esaú? Entonces Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró,
y vendió a Jacob su primogenitura. Hubo un pacto. El pacto era, todo pacto tenía un testigo. Cuando se hacía un pacto en la antigüedad, si yo hacía un pacto con Jason, por ejemplo, él me daba su maleta y ese era el testigo del pacto. O yo le daba mi camisa o le daba mi báculo. En ese momento el testigo del pacto eran las lentejas, que estaban guisadas con un potaje, un guiso rojo. Ese era el testigo. Entonces Jacob dijo a Esaú, le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue así. Menospreció Esaú la primogenitura. Hasta ahí nomás. Hasta ahí está clara la historia. Está clara, ¿verdad? Y ahí dice, más adelante la historia dice que cuando él la vendió, Isaac ya estaba viejo, se estaba quedando ciego, quedó ciego y él sabía que pronto iba a partir. Y cuando va a bendecir al primogénito, que es Esaú, Esaú está cazando. Y Rebeca se da cuenta y dice: Jacob, disfrázate de tu hermano. Lo disfrazó de Esaú y Jacob se llevó la bendición de Esaú. Eso la historia la conocemos, ¿verdad? Tiene que huir porque cuando Esaú se entera, lo quiere matar, lo quiere destruir. Y pasan muchos años. Pasan muchos años. Después Jacob regresa a donde su hermano para que se reconcilien, pero Esaú lo quiere matar. Jacob viene con sus esposas. Jacob viene con ganas de reconciliarse, pero Esaú lo quiere matar. Y Dios permite que entre los hermanos no se maten, sino que haya reconciliación. Y después la historia nos sigue relatando las bendiciones de Jacob. Pero ¿qué pasó con Esaú? ¿Qué hizo que Esaú es tan injusto Dios que permite que Esaú pierda la primogenitura solamente porque tenía hambre? ¿No se ha hecho de pronto esa pregunta? Pero qué raro, o al menos yo me lo pregunté alguna vez. ¿Por qué Esaú perdió su primogenitura? Porque estaba trabajando, porque fue de casa y en medio de la casa le dio hambre y volvió a su casa para comer. Y cuando ve que su hermano está preparando unas lentejas, él siente el olor deseable de esa comida y quiere alimentarse de ella. ¿Por qué Dios actúa de esa manera? ¿O por qué Dios permitió que Jacob le quitara la bendición que le pertenecía a Esaú? ¿Será que Dios tiene privilegios sobre los hijos menores antes que los mayores? De hecho es al revés, porque el Señor bendecía a los primogénitos. El que tenía primogénito varón era honrado y era un regalo divino del cielo, porque los primogénitos heredaban la parte mayor de la herencia de los padres, tomaban mayor porción de los hermanos. Ellos tenían el título, ellos tenían la autoridad cuando el padre no estaba, y cuando moría pues tomaban la autoridad suprema total. Eran bendecidos por Dios. Por eso cuando el Señor en la 10ª plaga de Egipto, cuando le dice a Moisés que celebren la Pascua y que marquen con la sangre del cordero los dinteles y las puertas para que el ángel de la muerte no entre y no toque los primogénitos, él guardaba los primogénitos de bendición. Y cuando el ángel de la muerte pasó, tocó los primogénitos de Egipto, los que no estaban en bendición. Entonces Dios tenía un privilegio especial por los primogénitos. Pero entonces, ¿qué pasó con Esaú? Porque hasta ahora la palabra de Dios no me dice que Esaú tenía errores. ¿O ha encontrado de pronto usted un error que yo no haya podido ver ahí? Pues yo no lo he encontrado. Dice que estaba cazando, dice que era un hombre de campo, que le gustaba la caza, llevaba venados a su casa, de pronto aves para cocinar, un jabalí, un cerdito, no sé, algo llevaba para preparar a su casa. Él proveía alimento para su casa. Mientras que Jacob, dice la palabra, que era quieto, le gustaba jugar Xbox, mira la novela.
Y estamos hablando de una familia bendecida, no estamos hablando de una familia del común, estamos hablando de una familia que es heredera de bendición. Isaac, el hijo de Abraham, en el cual Dios reposó promesas sobre las familias de la tierra, sobre el cual el Señor dijo que iba a traer dominio y multiplicación y bendición sobre ellos. Y cada vez que la Biblia habla de bendición y habla de este parentesco, se menciona a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y cuando el Señor aparece a los patriarcas o a los profetas, Él dice: yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Un linaje especial de Dios, un linaje atractivo, una familia que cualquiera de nosotros quisiéramos tener. A veces comparamos la familia del pastor, la pastora predica, los hijos no conocen pecado, sirven al Señor, cantan en la iglesia. Qué bendición, y sí, qué bendición. Y la familia de Isaac era una bendición. Rebeca fue estéril, oró al Señor, el Señor abre la matriz, le da 2 hijos gemelos que pelean en el vientre como niños traviesos. Pero ella siente que no es una travesura natural, es algo más allá de eso. El Señor le habla porque ella ora al Señor y le dice: mujer, tiene 2 naciones en tu vientre. Y el mayor no va a servir como se sirve el primogénito. El menor va a servir al mayor. Y era una familia de bendición, no había pecado. No era una familia que estuviera en contienda, no era una familia que tuviera problemas, era una familia cristiana, iban a la iglesia, los niños iban a la escuela dominical. Isaac lideraba, predicaba, servía al Señor, Rebeca igual. Pero empieza a haber algo que empieza a contaminar, hasta aquí no se ve. Pero quiero mostrarle qué fue la causa o cuál fue la causa por la cual Esaú perdió la primogenitura. ¿Le gustaría saberla? ¿Le gustaría? Porque eso es como ver una película. Cuando usted va al cine, compra su boleto, usted quiere entrar antes de la hora del cine, ¿cierto? Porque cuando entra antes de la hora del cine ve los cortos de otras películas y no se quiere perder nada. Pero cuando leemos esta historia solo de esta manera, es como si entráramos a ver cines y viéramos solamente el final. Ay, Esaú perdió la bendición, Jacob se la quitó por un plato de lentejas. Bueno, pero no conocimos la historia desde el principio. Se la quiero mostrar. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Usted que está tomando apuntes, que está mirando su Biblia, subraye, porque va a encontrar aquí un tesoro muy especial. No sea, ayúdeme a leer, que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Que por una sola comida vendió. ¿Cuál era el pecado de Esaú? Aquí está. Aquí está, hermano. No sea que haya algún, ¿qué? Fornicario o un profano, ¿como quién? ¿Qué me está diciendo la palabra? ¿Que Esaú qué era? Fornicario y profano. ¿Cómo así, pastor? Esaú tenía una doble moral. Esaú tenía una doble personalidad. Esaú tenía doble ánimo. Pero era de una buena familia. Era un hijo de promesa. Era un hijo que sobre él reposaba toda la bendición de Dios. Pero tenía una doble moral. Y usted sabe que ante los ojos del Señor nada queda oculto, lo sabe, ¿verdad? Porque dice la palabra que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra, y que todo en su momento saldrá a la luz. Wow. Y aquí encontramos cuál fue la causa. ¿Será que cuando Esaú se iba a la casa llevaba su arco o su lanza y su espada para degollar el venado,
el jabalí? ¿Será que de pronto cuando pasaba por la finca del vecino se enamoraba de la muchacha y entraba y tenía relaciones sexuales con ella? Y nadie lo sabía. ¿Será que Esaú, mientras dormía en las noches, imaginaba pornografía? Imaginaba fornicar con las vecinas, con las amigas. Pero lo peor, profanaba el nombre del Señor. ¿Sabe qué es profanar el nombre de Dios? Es deshonrarlo, es tenerlo por poco, es humillar el nombre de Dios. Terrible. Esto hacía Esaú, pero nadie sabía, todo estaba oculto, todo estaba callado, porque Esaú tenía una doble personalidad. Esaú era una persona que tenía doble ánimo. Mostraba en su casa una imagen, pero era otra diferente. Y el Señor sí lo sabía, porque quién sabe que Dios lo sabe todo, ¿sí o no? Él conoce el corazón de los hombres y no hay nada oculto, dice la palabra de Dios, sin que Él no lo sepa. Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Él sabe que vamos a hablar antes de que hablemos. Jesús lo dijo. Él sabe todo de nosotros. Él sabe cuáles son tus debilidades. Él sabe cuál es tu concupiscencia. Sabe cuál es tu fortaleza. Él sabe todo de ti. Él sabe todo de ti. Pero Él no te juzga. Él no te condena. Él te muestra tu error. Él te da señales de tu pecado. Él con amor te habla y te dice: hay algo que está funcionando mal en tu vida y que no me agrada. Hay algo que está impidiendo tu santidad, y si tu santidad se mancha va a ser difícil que me veas. Y el Señor te dice: sé santo como yo soy santo. Y todos conocemos el mensaje de Dios. Todos los que estamos aquí, aún los niños, ellos pueden decir: sé que hay cosas que no están bien y que el Señor me las ha mostrado, me ha dado señales para cambiar. Esaú también tenía señales de Dios. Dios le hablaba, Dios le decía qué hacer. Qué triste. Hebreos 12:17 creo que está ahí. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿De quién está hablando? De Esaú. Y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque procuró, ¿con qué? Mire, aquí quiero diferenciar dos cosas y quiero que lo tenga claro, porque este versículo se puede uno confundir. Y no es que Esaú se arrepintió y Dios no lo quiso perdonar, que eso es lo que inicialmente yo pensé. Pero cuando leo bien y cuando el Espíritu revela la palabra, dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar que la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él estaba arrepentido de haber perdido su bendición, pero él no estaba arrepentido de llevar una vida doble, una vida hipócrita, una vida con falsedad y con pecado. Wow. Por eso Dios no se lo perdonó. Si Dios, yo creo que Dios en su amor y en su infinito amor, en su santidad, en su benevolencia, en su bondad, si Esaú se hubiera arrepentido de su pecado oculto, de su doble personalidad, de su bipolaridad, muy posible el Señor le dice: no tengo la primogenitura para ti, pero tengo algo más grande o igual, y le hubiera reemplazado esa bendición. Pero él lloró con lágrimas y le decía: Señor, devuélveme mi primogenitura.
Perdón porque la vendí por un plato de lentejas. Estaba cansado, mi mente no me respondía. Solamente el cansancio me hizo reaccionar. Y mi hermano se aprovechó de ese pacto. Mi hermano se aprovechó de mi cansancio. Por favor, devuélvemela. Y lloraba al Señor y sus lágrimas caían por su mejilla. Se arrodillaba, golpeaba el piso y le pedía a Dios: devuélveme la primogenitura. Pero Dios no se la devolvió y le dijo: ya no hay oportunidad. Por eso le digo que hay bendiciones que tocan a tu puerta y nunca más volverán a pasar por ti. Dios te mandará otras similares, parecidas o mejores, pero esa ya no. Cuando yo lloré y sufrí mucho, cuando me di cuenta de la dimensión que perdí cuando me devolví, me costó. Y de ahí sufrí mucho. Hasta el día de hoy lo recuerdo como una espina en mi corazón, como una flecha clavada en mi corazón que me encona la fe y que me lastima cada vez que me recuerdo lo que perdí. Eso le pasaba a Esaú. Así que Esaú no fue porque sí que perdió la primogenitura. Él tenía una doble vida, una doble moral. Y por un lado servía a Dios, pero por otro lado hacía cosas injustas. Muy parecido a la realidad, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios nadie se esconde. El profeta Abdías lo dijo. Abdías capítulo 1 versículo 6. El Señor dijo que iba a desnudar a Esaú. Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. ¿Qué escudriñó el Señor de Esaú? Su corazón en lo más profundo. Y encontró que en él había una doble moral. Y por eso los tesoros que habían en él los saquearon. Porque no había sinceridad. Porque ante los ojos de Dios nadie se esconde. Dios nos desnuda ante sus ojos. Regálame el versículo 10, por favor. Por la injuria de tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Perdió la bendición que le correspondía. Muchos decían, yo decía, pobrecito Esaú, perdió la mejor bendición. Pero bueno, él siguió su camino, fue bendecido, siguió sirviendo a su padre, siguió yendo a la iglesia, siguió haciendo devocionales, cantaba al Señor, seguía cazando, hacía sus holocaustos, ponía sus ofrendas, diezmaba. Pero wow, ahí el hombre se puede esconder ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos del Señor, ¿quién podrá? Dígame, ¿quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá esconderse ante los ojos de Dios? Jonás lo intentó. Jonás lo intentó. Irse lejos, huir de Dios, pero el Señor, su juicio lo alcanzó, la justicia de Dios lo alcanzó. Y tuvo que venir un pez, un gran pez. Para mí el pez no se lo comió, para mí el pez lo salvó del juicio. Porque cuando usted lee la historia, cuando Jonás está cayendo por las aguas, porque él dice, yo soy el culpable de esta tormenta, le dijo a los marineros, yo soy el culpable de esta tormenta, cójanme y arrójenme. Y cogieron a Jonás y lo arrojaron a las aguas del mar, y el mar se inquietó. Y los marineros temieron a Dios. Y Jonás, cuando va cayendo a las profundidades, él relata, dice, vi como las tinieblas rodeaban mi vida, vi como las algas del mar se enrollaban en mi cuello. Y relata todo el castigo, todo el dolor. Pero aparece un pez y se lo come. Lo salvó, para mí lo salvó. Porque yo veo la palabra desde un punto de vista diferente. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Porque todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra, eso también cosechará. En algún momento de nuestra vida, nuestras obras darán fruto. ¿Sabía eso?
nuestras obras darán fruto. Y David sí que lo sabía, por ejemplo. Cuando él peca, el fruto de David fue terrible. Su primer hijo muere. Su otro hijo viola a su hija. Otro hermano lo mata. Otro le quiere quitar el poder. Cantidad de cosas. Jeremías capítulo 49, versículo 10. Ojalá esto esté guardado en su corazón. Y las personas que escuchen este mensaje, porque la va a escuchar mucha gente que Dios ya nos puso en el corazón, va a cimbronear tu ser. Mira lo que dice el Señor: mas yo desnudaré ¿a quién? A Esaú. Descubriré sus ¿quién se puede esconder de Dios, hermano? El Señor nada en el corazón nuestro y Él encuentra todo lo que hay. Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejarán de ser. Aquí no le está hablando exactamente a Esaú, porque ya han pasado muchos años, ya Esaú ha muerto. Le está hablando a los descendientes de Esaú. Como Esaú perdió la bendición, su descendencia, sus hijos fueron a vivir en el monte, en lo alto de las montañas, en las peñas. Y ellos se jactaban y decían: desde aquí, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Acaso podrán contra nosotros? Jeremías habla para que lo leas en casa. Desde el versículo 1 puedes leer. Ellos decían: aquí estamos entre las peñas, ¿qué enemigo podrá subir hacia nosotros y destruirnos? Nosotros que estamos en las alturas, nosotros que somos los hijos de Esaú, hijos de promesa. Se llenaban su boca con la historia, pero no vivían una realidad en fe y en amor, no honraban a Dios. Y el Señor les da juicio a través del profeta. Les dice: ustedes que dicen que viven en las alturas, ustedes que dicen que no hay enemigo contra ustedes, pues déjenme decirle que yo pelearé contra ustedes, que yo he visto su corazón, he desnudado su corazón. No hay nada escondido que contra mí sea, y los voy a exhibir. Y más adelante la historia relata que dice que el Señor cogerá a los sacerdotes de los edomitas, que son los descendientes de Esaú, y dice: y pondré el estiércol de los animales sacrificados sobre su rostro. ¡Wow! ¡Qué palabra tremenda! ¿Sí o no? Pastor, ¿eso está en la Biblia? Léalo. Es tremendo. Y Dios hace guerra contra ellos y los destruye, los eliminó sus hermanos, las naciones siguientes y sus vecinos, y dejaron de ser. Edom, ¿se acuerda de Edom? Otras versiones dicen: y a ti, Edom, te destruiré y te desnudaré. Edom es Esaú, es el padre de esa descendencia. El castigo de su doble moral, el castigo de su doble personalidad, el castigo de no vivir una vida recta y mostrar tal cual como es delante de Dios, lo perjudicó, lo lastimó. ¡Wow! Tremendo, ¿cierto? ¿Conocía esa historia? Yo conocía, pero no la había escudriñado. Y cuando empiezo a recibir del Espíritu esas palabras en las cuales empiezo a buscar la razón. Dice la palabra que la maldición no viene sin causa, hay una causa. Y déjame decirte para terminar, si yo sigo llevando una vida por dos caminos, si yo sigo llevando una doble personalidad,
si delante de mis hermanos y del pastor y de los que quiero guardar una imagen, Dios le bendiga, que el Señor le guarde, la paz de Cristo sea sobre tu vida. Venimos a la iglesia bien vestidos, decorados, buena corbata, oliendo a rico, con los niños de la mano, con la esposa de la mano, y hacemos parecer que tenemos una familia en Cristo feliz, que no pasa nada. Pastor, estoy orando con mi esposa para que Dios nos dé la bendición. Pastor, estoy orando para que el Señor con mi familia nos tenga en esta congregación. Pero en su casa golpea a su esposa, maltrata a sus niños, no controla el internet, no controla la televisión, desabastece a su esposa, no se preocupa por ella, la tiene abandonada, no le compra un vestido, no la saca a comer, no le da una linda palabra. Pero el domingo sí, mi amor, para iglesia, tu mejor vestido, mi mejor traje, niños, harto gel allá para que el pastor diga que hasta peinado se vino, y a la escuela dominical. Pero solo un día tienen moral, y los 7 días de la semana, los siguientes 6 días de la semana, perdidos, groserías, siendo infiel con la secretaria, los niños peleándose por el control del Xbox, matándose desde el techo de la terraza, tirándose con una toalla amarrada en la espalda porque se creen superhéroes. ¿Esa es la moral? ¿Esa es la moral? Ese es el Esaú de hoy en día. Esos son los cristianos que hoy vemos en las iglesias, que por un lado ofrendan y diezman. Vea, pastor, mi diezmo, vea, pastor, mi ofrenda, y piensan que diezmando y ofrendando van a cambiar todo, van a tapar su moral. Y hay pastores también que están asumiendo eso, que como el hermano diezma grande y como la hermana ofrenda grande, entonces le voy a dejar que viva con su pecado. Ellos se van a condenar igual que el pecador. Porque si el atalaya, el Señor le habla al mensajero y le dice: ve y da la palabra y diles, háblales de su pecado, para que la sangre de ellos no venga sobre su cabeza. Eso habla Jeremías. Ese era el mensaje original de Jeremías. El Señor escogió a Jeremías para que fuera su profeta y le dijera: vaya, dígale en la cara a este su pecado. A Juan el Bautista le costó eso, porque él fue donde Herodes y le dijo: usted es un pecador, usted es un fornicario, usted es un hijo del diablo, que se acuesta con una y con otra, y la mujer que tienes, esa es la con la que te revuelcas. Y él era el gobernador. Y cuando él hace un banquete, le dice a la mujer que está con él: ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras, que si hasta la mitad del reino quieres te lo doy. Y ella le dice: dame la cabeza de Juan en un plato. Y él se lo dio. Jeremías, el Señor le decía: ve y diles que están en su pecado. Jeremías, pero si tú no hablas y ellos siguen en su pecado, cuando yo mande juicio, la sangre de ellos será sobre tu cabeza por haber callado. Mire la responsabilidad que tenemos nosotros los pastores y los líderes de la iglesia de hablar de pecado. Si el pastor de la iglesia, si el líder de la iglesia, si el miembro de la iglesia no habla de pecado, pues la sangre de los condenados también caerá sobre ellos, porque escrito está, ¿sí o no? Tremendo juicio, hermanos. Yo por eso aquí me paro y hablo lo que tengo que hablar. Aquí la gente no viene porque no le gusta que les digan las cosas de frente, de lo que piensa el Señor de ellos. Pero usted que se recibe la palabra con mansedumbre y se humilla delante de Dios y reconoce su pecado y honra a Dios con todo su corazón, bendito seas delante de Dios. Bendito seas delante del Señor, porque el Señor te cubrirá. ¿O prefiere vivir en mentira? Que te digan, vas a tener bienes, vas a prosperar, vas a multiplicarte. Si estás esperando eso de esta iglesia, estás equivocado de iglesia. Porque yo estoy preocupado por Dios de prosperar tu alma.
Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Eso es consecuencia. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Esa es la condición. Si tu alma prospera, Dios por consecuencia te prospera. Si usted se preocupa por su alma, se preocupa por servir a Dios, por vivir en santidad, por vivir en obediencia, lo demás le cae, hermano, lo demás viene y persigue. Porque Deuteronomio 28 dice que las bendiciones de este libro vendrán sobre ti y te perseguirán. Dejaremos de ser perseguidores de bendiciones y nos dejaremos alcanzar por ellas. Ellas nos perseguirán a nosotros. Ese es el derecho de la palabra. Pero actuamos diferente. Voy por esta bendición, ayuno 40 días por esta bendición, siembro por esta bendición, oro por esta bendición, cuando la bendición tiene que venir a mí por consecuencia, debido a mi bendición y a mi participación con Dios. Póngase de pie, por favor. Yo no vine a juzgar a nadie, porque Dios no me tiene aquí para juzgar a nadie. Porque lo que yo juzgo, yo mismo soy juzgado. Pastor, usted en algún momento tuvo doble moral, pero claro. Pastor, usted es tentado a tener doble moral, pero claro. Pero en el Señor yo venzo. El Señor dijo: resistid al diablo y el diablo ¿qué? Huirá de vosotros. Resistan. Porque ustedes no resisten en las fuerzas suyas, ustedes resisten en las fuerzas del Espíritu de Dios. Y vamos a vencer. Y si por alguna situación usted está viviendo una doble moral y hoy siente dejar morir ese hombre viejo, morir esas emociones antiguas, mover esos sentimientos atrás, yo le invito a que le ore en este momento al Señor y le pida perdón. Y le aseguro que si usted se arrepiente, tendrá un final feliz, tendrá una bendición exitosa. Usted puede morir, hay mucha gente que muere y todo el mundo cuando le ve dice: ay, qué bueno era, ay, cómo oraba, ¿no? Cómo predicaba, uy, ese tenía una unción para la sanidad. Pero de pronto a la funeraria entra una mujer y empieza a llorar encima de todos. ¡Ah! Me dejaste. Y la esposa ya mirando y ve, y llega con 2 niños. Dejaste tus hijos abandonados. Y se enteraron después de muerto que tenía hijos, que tenía otro hogar. Caos. Eso no es para nosotros. Para nosotros es la bendición de Dios. Cierra tus ojitos ahí donde estás, por favor. Y si un día tú decidiste seguir al Señor, despójate. Despójate de todo aquello que te quita la santidad. Despójate de todo aquello que blasfema el nombre del Señor. Porque posiblemente estás con el mismo pecado de Esaú. Posiblemente fornicas cuando tienes otros ídolos. Tú que ves la pornografía, tú que eres infiel a tu esposo, a tu esposa, estás en la misma condición de Esaú. Tú que profanas el altar de Dios. Tú que vienes a la iglesia solo por compromiso. Tú que diezmas obligado. Tú que no hablas del Señor porque te da vergüenza en la calle. Tú que te escondes de los hombres porque te avergüenza
que te vean con una Biblia hablando del Señor. Estás profanando el altar. Tú que le das lo que le sobra, lo que te sobra, estás profanando el altar. Estás profanando, estás deshonrando el nombre del Señor. ¿Por qué no eres íntegro? Abel era íntegro, Caín no era íntegro. Caín tenía el mismo carácter que tenía Esaú, doble personalidad. Ahí en tu lugar dile: Señor, límpiame y purifícame. Dile: arranca de mi pecho, Señor, esa doble moral. Dile: Señor, arranca de mi corazón esos sentimientos ocultos, esos pecados ocultos, Señor, que herven dentro de mí. Dígale: Señor, arranca de mí todo el pecado que todavía está arraigado, que no me ha soltado. Señor, ahora arráncalo. Dígale: yo tomo hoy la decisión, una decisión radical, Señor, de seguirte con todas las fuerzas de mi corazón y abandonar todo aquello que me duele y que me lastima, todo aquello que no me deja crecer y que no me deja bendecir. Hoy, dígale: Señor, seré diferente. Hoy mi vida va a cambiar. Hoy mi vida va a ser restaurada. Órale al Señor. Padre, tú conoces nuestro corazón, Señor, y te pido que los que oyen este mensaje y hoy se arrepienten de su doble moral, de su doble ánimo, de su bipolaridad, Señor, restáuralos y levántalos y dales una oportunidad nueva, Señor. Aunque bendiciones se hayan perdido de sus vidas, Señor, tú traerás nuevas para ellos. Y vendrá en ocasión, Señor, restauración, vida nueva. Bendícenos, Señor, y cambia nuestro caminar. Hoy, Señor, definimos hoy cambiar. Hoy, Señor, hemos decidido tomar la cruz y seguirte en realidad. No vivir de un evangelio decorado, no vivir, Señor, de cosas vanas, sino de cimentarnos en tu palabra. No queremos ser como Esaú, queremos ser como Jacob, queremos ser como David, que a pesar que tuvieron errores y fallas en su vida, en su caminar, se arrepintieron, Señor, de haberte fallado. Y aunque vino el fruto, prevalecieron y permanecieron en ti. Así que, Señor, yo permaneceré en ti. Y de aquí en adelante viviré solamente para alabarte y para adorarte, Señor.